Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Que tengan todos muy buen día. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, disfrutando de su día. Bueno, vamos a esperar a nuestro invitado especial. Hoy tenemos a Alex Calaniza. Ya se me empezó a trabar la lengua. Alex Canaliza, así. Alex Canaliza, que fue mi maestro del curso de sanación angélica, así que le vamos a dar la bienvenida en un ratito. Bueno, ustedes ya saben que a Bea se le traba la lengua, así que no se preocupen, ahí se las va arreglando ella. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias, gracias por estar acá. Para todos los que vayan sumándose, bienvenidos. Y ya veo que está por ahí Alex, así que bienvenidos, lo vamos a traer. A ver, por acá dice que ya te invité, ya te acepté, pero no sé qué le pasa. Ahí está. ¿Cómo ¿Cómo estás? está? Bien, ¿y tú? Muy bien, Ya feliz. tenía mucho que no hacía un vivo. De hecho, no sé si he hecho algún vivo en el año, pero muchos feliz años, ¿eh? Para ti Feliz año, Bea, ¿cómo estás? Un también. abrazote, qué guapa. Ay, gracias. Aquí muy feliz de que hayas aceptado mi invitación y de que estés aquí, que compartamos de este tema, que para Ujú. mí es importante, yo creo que para ti también. Claro, Y bueno, para que también otras personitas que están despertando con todo esto de este movimiento y que hay muchos que están despertando esto de la mediunidad, también tomen en cuenta lo que se vaya a hablar hoy acá, ujú. porque no sabemos qué es lo que va a salir, porque a veces venimos a hablar de algo y salimos con otras cosas. Así que bienvenido, también te mando un fuerte abrazo, me da mucho gusto verte Ujú. y que vengas a compartir acá. Hoy vamos a hablar de mediunidad, Ok. así que me gustaría saber, em, ¿tú qué piensas acerca de la mediunidad? ¿Qué concepto tienes tú acerca de la mediunidad? Pues mira, es un poco difícil para mí cómo explicarlo desde muchas perspectivas, porque para mí es energía. O sea, esta parte de la mediunidad, este ser un medio, esto de ser un canal, pues lo que me da a mí un poco de lo que he aprendido a través de los libros, a través de la experiencia con cada una de las personas en las que he hecho como esta parte de poner como en práctica pues este servicio. Es como finalmente responder a una energía sutil que conecta mi alma o mi espíritu o mi todo con el todo de esos seres trascendidos y también con el todo de las personas que están consultando, ¿no? Muchas veces pensamos que la mediunidad solamente, o al menos a mí me pasó al principio, como tú decías, Ujú, porque pareciera que conforme avanzamos, pues a lo mejor ya no necesitamos como explicaciones de muchas cosas, pero sí. se nos olvida que todos estamos despertando, ¿no? Que hay ciertos momentos donde vamos a ir despertando. Todos podemos ser mediums, todos podemos ser canalizadores, ¿no? Pero qué tan sensibles somos de nosotros mismos, que es lo que Ujú, yo normalmente le muy digo a la cierto. gente. O sea, Ujú, yo me doy cuenta de la poca sensibilidad con la que vivía en mi día a ujú, día, ¿no? Y eso provoca esa desensibilidad o desensibilidad que nosotros tenemos por nosotros mismos, provoca que tú incluso no te des cuenta de las cosas con las que te agredes ujú, normalmente en un día a ujú, día, ¿no? Y parecieran cosas o situaciones como normales. ¿Qué tiene que ver esto con la ujú, mediunidad, no? Decimos ujú, a veces porque muchos de mis cursos tienen esa finalidad, sentirte a ti para entonces llegar a eso que quieres, ¿no? Que la mediunidad no solamente te sirve para andar sacando cartitas o andar contactando con el abuelito y demás, sino ujú, con el espíritu con cierto. el que buscas conectar principalmente es contigo mismo, ¿no? Y eso hace que tú puedas incluso poder escuchar respuestas de tu propio ser, de tu yo superior, ¿no? Muchas veces pensamos que la respuesta se está a través de un canalizador, que la Ujú, respuesta se está a través de un montón de cosas exteriores, ¿no? Y que las respuestas deben de venir del universo hacia nosotros. Pero ¿quién es el universo? ¿Quién decidió encarnarse? ¿Con qué encarnarse? ¿Qué papás? ¿Qué no sé qué? Bla, 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 ujú, etcétera. Si nosotros de pronto
no tomamos esa responsabilidad, si nosotros no creemos que nosotros podamos recibir esa información, pues imagínate, ¿cómo vamos a estar conectando con el yo superior, con la encarnación o con el alma de las otras personas o Ujú, con los desencarnados, etcétera, si nosotros no conectamos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, para mí la mediunidad es un medio con el que conectas contigo y en consecuencia con todo lo demás, con tu universo y con tus misiones, ¿no? Porque tus misiones solamente las vas a elegir tú, ujú, desde qué te hace feliz, ¿no? ¿No? Porque cuando tú a lo mejor piensas que un trabajo de oficina o que a lo mejor si me estás viendo a mí dices, güey, me gustaría hacer lo que está haciendo el pinche Alex Canaliza y no sé qué y demás, a lo mejor te estás perdiendo de tu propia experiencia, de la ujú, individualidad de tu experiencia y estás limitándola hacia lo que te dijeron que venías a hacer, ¿no? Hacia lo que crees que los medios o los mediums o los canalizadores vienen a hacer, ¿no? Lo que estás viendo cuando sirve para un montón de cosas, para ser entrevistador, para poder como ujú. incluso si te dedicas a hacer regalos, como esas personas que te van a llegar, como ser Exacto. intuitivo y desde el Ujú, corazón ver qué les gustaría, ¿no? O sea, un montón de cosas que se me pueden ocurrir en el camino, pero justo es eso, es poder como conectar contigo, con ese yo superior, con esa inteligencia más grande, con eso más grande, como dice de pronto ujú. el libro de los espíritus, más grande que tú mismo, más grande que tu mente, porque a veces pensamos que esta mente es muy grande y es muy inteligente, y sí, por supuesto que sí, Ujú, pero esta mente, esta construcción de la mente, tiene muchas creencias limitantes mm, y sí. muchas cosas que normalmente te dicen tú no eres, tú no puedes, porque tú no naciste con dones desde el inicio, porque no Ujú, recuerdas toda tu experiencia, ¿no? Entonces el ser un medium es regresarte a ti, regresarte a esa sensibilidad y en consecuencia con todo lo sutil, vean. Eso es para mí lo que es mediunidad. qué bonito. Me gustó porque dices, no sé cómo explicarlo y al final lo explicaste tan bonito que me quedé sorprendida porque la verdad es que también yo lo he venido descubriendo de esa manera, Ujú, porque a veces tenemos un concepto al entrar a este mundo, yo tenía un concepto de lo que era mediunidad, yo pensaba que era esto que tú dijiste también, de poder traer a esos seres que ya trascendieron y poder traer los seres en medium, pero en realidad primero tenemos que reconocer realmente para qué nos viene a servir a nosotros este don tan maravilloso. ujú, ujú. Entonces, yo hasta ahora lo estoy descubriendo, así como tú lo acabas de describir, así de esa manera bonita. Pero al principio yo no lo entendía así. Y por eso dije, tiene que venir mi maestro a explicar todo esto. Porque si ustedes me verán, yo me veo ahí muy, muy bonita haciendo mis videos y todo, pero yo soy una mujer muy miedosa y esto ha resaltado por la mediunidad, Ujú, porque yo tuve una experiencia así muy, muy feita con la ujú. mediunidad y fue por eso mismo, porque con el miedo que me dio de entrar ya a ser medium, atraje todas esas cosas. Entonces me gustaría también saber, preguntarte si tú alguna vez tuviste alguna experiencia, algún encuentro con estas entidades que muchas personas que son mediums eh, comentan que podemos atraer los mediums. Pues mira, mm, lo quiero dividir como Mm, en etapas, a ver si alcanzo a ujú, describir un sí. poco de esto, porque mm, yo he hablado muchas veces de mi vida, ¿no? Y te consta un poco en la parte de los cursos, Ujú, porque al final las personas que van cayendo contigo es por resonancia. exacto. Em, Te escuchaba ahorita que decías lo del miedo, y es que en mi experiencia de vida yo era una persona muy miedosa. Todavía sigo depurando un montón de miedos, Ujú, ¿no? Miedos familiares, miedos de violencia, miedos de por lo que tú quieras, esa persona soy yo, o esa persona era yo, ¿no? Y me acuerdo que justo esta parte del descubrir los dones y talentos fue como un recordatorio de al escuchar a muchas personas hablar de cómo sentían, cómo veían, cómo vivían su experiencia como mediums desde muy pequeños, fui yo reconociendo mi propia experiencia, nada más que en mi familia no se tenía como mucha conciencia de lo que estaba ocurriendo. Em, de pronto cuando se despiertan como recuerdos, que a veces es difícil como explicarlo porque muchas veces incluso nosotros mismos somos un poco incrédulos de los niveles
de conciencia o los niveles de recuerdo que puedes Sí, acceder, porque ¿cuántas veces no exacto. pensamos, Sí. pues tiene 3 años o 2 años, ¿qué se va a acordar? ¿No? Ujú, Pero cuando tú accedes a esas memorias, cuando es prudente que tú vayas a ese recuerdo, se van a aparecer con toda la información. Y entonces, yo me acuerdo que de muy chiquito tenía conversaciones con amigos imaginarios, por así ujú, decirlo, ¿no? Que había como ciertos contactos donde yo decía que me dejaran solo para poder como jugar con mis muñecos, porque mis muñecos me hablaban, ¿no? Hoy mucha gente a lo mejor va a decir, güey, ujú, pues este güey está sí. loco, ¿no? Pero muchos niños lo hacen, muchos niños Ujú, sensibles hablan con una sí. divinidad, ¿no? Hablan con una Sí. sensibilidad, hablan con un algo más allá. ¿Por qué? Porque vienes del todo, donde no hay limitaciones, ¿no? ¿Cuántos niños no creen en ser Superman o ser Ujú, Spider-Man? Y es algo que desde esa, ¿cómo decirlo?, inocencia, pues tienen mucha verdad, ¿no? Obviamente falta conciencia desde la parte terrenal, donde si te avientas de un puente, pues a lo mejor te puedes lastimar, ujú, ¿no? Que esa es la parte de conciencia que al encarnarte tú necesitas ir aprendiendo de otros adultos o de otras personas que son más conscientes de que el cuerpo tiene una limitación. Entonces, esto lo cuento porque en este tenor donde yo disfrutaba era porque mi entorno era favorable para que yo disfrutara estas presencias. Pero lo que tú eres, lo que tú vibras, es lo que va a empezar como, quiero decirlo así, ¿no? ujú, A embarrar tu entorno. exacto. Y entonces, Ujú, a mí desde muy chiquito, lo que me tocó aprender fue la carencia de la familia. Y entonces muchas discusiones, muchos temas donde papá y mamá peleaban un montón, donde había un montón de violencia. Y entonces eso naturalmente provocaba miedo en mí. Y cuando ujú, tú eres miedo, lo que atraes es miedo, claro. ¿no? Ujú, Y no te vayas lejos, y te lo pongo también con cosas así, cuando tú eres una persona conflictiva contigo mismo, no ujú, estás bien contigo, también vas a crear parejas conflictivas, sí. vas a crear amigos conflictivos, vas a crear un entorno conflictivo en el trabajo, porque no te estás dando cuenta de que hay un problema en ti. Obviamente, como yo era chiquito, pues evidentemente todo este rollo, nada más lo único que yo alcanzaba a entender era que era miedoso, ¿no? Porque Ujú, para mi familia no había razón de que yo tuviera miedos. Yo me acuerdo que veía sin ver. Me acuerdo que cuando apagaban las luces en la oscuridad yo veía un montón de imágenes. Veía luces, veía sombras, veía ciertos cuadros y de pronto aparecían ciertas imágenes, ciertas siluetas. Yo cerraba los ojos y de pronto veía cosas también, ¿no? Que me ujú, provocaban mucho miedo. Esto que de pronto describen las películas cuando hay cambios de temperatura, sobre todo hacia lo frío, pero no sé si les ha pasado, que espero que no, porque la sensación física es muy fuerte. Cuando te da miedo, puede darte muchísimo frío. Cuando a mí me pasó. te, Ujú, cuando te da calor también, sí. ¿no? Que intentas también como, por ejemplo, me pasaba que yo trataba de cubrirme, ¿no? Para no sentir y era como que provocas un estrés en el cuerpo que naturalmente la Ujú, temperatura también empiezas a gestar algo, ¿no? sí. Y todo eso me pasaba, pero yo no entendía, ¿no? Esos miedos de cierta manera se fueron como consumiendo, pero algo que yo también trato de explicarles es como cuando empecé con esta conciencia de lo que implicaba estos contactos con lo sutil, pues obviamente había una memoria corporal, una memoria donde el cuerpo, al sentir esas presencias, Ujú, esas presencias de seres trascendidos, esas presencias de ángeles y demás, en mi experiencia, donde el último contacto que tuve fue de niño, ¿no? En un ambiente hostil, pues lo que sucedía es que naturalmente mi cuerpo reaccionaba con, ay, cabrón, ¿no? Ay, ah. Y son ujú, cosas que como dices tú, fueron cobrándome mm, muchos tragos amargos porque no entendía qué estaba pasando, porque entonces había conexiones muy profundas donde yo decía, güey, ahora quién se me apareció, ujú, ahora no sé qué, ¿no? ¿A quién le estoy llamando? ujú, Bla, bla, bla. Y entonces me provocaba miedo a un nivel físico muy fuerte, como de niño, ¿no? Porque pese a que seas el adulto que seas, traemos heridas, ¿no? sí.
Y algo que tú decías, es muy cierto. ¿Podrás tú entrar en este pedo espiritual, no? Y que a veces pasa mucho también, incluso de nosotros con los padrecitos, ¿no? De las iglesias y demás, que creemos que deben de ser perfectos y, ay, por favor, son personas, ¿no? Ujú, Y eso a veces, cuando tú entras en estos rollos, a veces tú mismo crees que deberías de ser perfecto y la gente alrededor de ti ujú, dice, pues es que este debería estar perfecto porque no sé qué, pues si se está trabajando, sí. güey, sigues siendo una persona con un chingo de miedo, sigue siendo una persona con un chingo de dolencias, sigue siendo una persona que está en constante evolución porque alcanzas a ver muchas cosas, pero dependiendo de tu vida hay un montón de cosas que resolver, ¿no? Ujú, Entonces, ya en esta última etapa, cuando yo empecé como a mis 30 y tantos años con este pedo espiritual, siento que ya no lo padecí como de niño, ujú, porque literal, yo me acuerdo que de niño sufría mucho por esta conexión, donde no había manera que yo pudiera dormir solo, donde yo no había manera que me dejaran solo porque yo literalmente gritaba, ¿no? En mi entorno, ujú. eso era como de, güey, pues el niño maricón, ¿no? El Ajá, niño, sí. miedoso, el niño que no puede dormir solo, el niño que no sé qué, muchas cosas donde yo compré esa historia, donde yo Ujú, dije, güey, sí es cierto, tengo que aprender, bla, bla, nadie me explicó esto que estoy como explicando yo, ¿no? ujú, Que a veces cuando tienes hijos sensibles y que no te das cuenta, porque a veces dices, pues es que le está pasando esto a mi hijo. O sea, sí, pero ¿y si observas el entorno que le estás ofreciendo para que entonces, ¿por qué está doliendo ese entorno, no? Porque a veces los papás no somos conscientes del daño que le hacemos a ujú. los hijos por conflictos. Y pese a que ellos, tú digas, es que no discutimos enfrente de ellos, güey, son las cosas más sensibles, ¿no? Tus hijos Sí. son las cosas Ujú, más sensibles, los sí. perritos son las cosas más Ujú, sensibles, son un espejo de ti, es un fractal de ti. Entonces, siento que ya no lo dolí tanto, pero lo que pasó es que tuve que aprender a dejar de sentir esos miedos que era en mi cuerpo, donde yo ujú, sentía esa parte de, ah, sí. ¿no? Y sentía, y entonces me daba frío, y entonces sentía el Mm, estómago y varias cosas que es brutal, ¿no? sí. Y más cuando vives solo, cuando es como de, ah, no, a mí afortunadamente no me pasó lo que te pasó a ti, porque tú empezaste justo el curso del Ujú, diploma de sanación angélica con una crisis sí. donde te llevaron a ciertos Ujú, límites, pero que son necesarios para que tú te vayas descubriendo, ¿no? Para que vayas conociendo tu fortaleza y que ujú, tú misma digas, güey, yo puedo contenerme solita, ¿no? sí. Y también me gustaría preguntarte, porque eso fue mi Ujú. experiencia, pero la siento como de cierta manera leve a la distancia, ¿no? ¿Cómo es el tuyo? ¿Cómo fue el tuyo con esta parte del acercamiento de la mediunidad, de los miedos? ¿Cómo fue? Terrorífica. No, no es cierto. Eh, yo de pequeña también fui muy sensible, una niña muy introvertida, aparte de ser sensible, pues por cosas que van sucediéndole a uno de niño, ¿verdad? Entonces, fui muy tímida, no hablaba. Ustedes me ven hablando ahorita, pero ni yo me reconozco. Pero yo antes ni en las fotos ni en videos de así de familiares, no. Vea, no salía y hacía berrinche porque no quería salir. Y tenía mucho temor también en la noche. Yo desde niña siempre le decía a mi mamá que por favor yo quería dormir con ella. Ujú. Siempre dormí con alguien como tú dijiste, siempre buscaba dormir con alguien porque yo sentía, ahora me doy cuenta que sí sentía presencias. Yo no es que tenga la visión así clara todavía hasta ahora, es como que se me está despertando. Yo lo que era sentir voces, Mm, escuchar voces, sentir presencias, pero así de ver no era mucho. Entonces, ese era mi temor, de poder dormir, de dormir sola y que viniera alguien a agarrarme o a decirme algo. Y como tú dices, uno es niño y no sabe qué le está sucediendo. Entonces, cuando claro. uno explica eso a sus padres, lo que le dicen sus padres comúnmente a uno es que tienes mucho miedo, que fue lo que viste en la televisión a veces, porque eso Ujú. también influye. Entonces, lo que hace uno, en mi caso, lo que yo hice fue callarme la boquita y no decir nada. Entonces, desde ahí empecé a cerrarme y a cerrarme y a cerrarme y no decir lo que me sucedía. Conforme fui creciendo, ese miedo a la oscuridad fue creciendo más y más y más. Y yo escuchaba más cosas también.
Eh, pero luego yo no tenía en cuenta de que todo esto era mediunidad, ni siquiera que yo tenía dones ni nada. Entonces ya cuando me mudo acá a Estados Unidos, como que fui siendo más sensible y me fui dando cuenta de que no resonaba mucho con personas. Pero en sí yo, a mi despertar espiritual, en donde yo supe que yo era medium, porque yo ni sabía que eso existía, fue en el año 2021, después de que ya había entrado al mundo espiritual y que ya me empezaron a suceder más cosas y que ahí sí tuve una visión en donde cuando yo tuve mi despertar estaba separándome de mi expareja ahora, dormíamos en habitaciones diferentes en la misma casa. Yo recuerdo que para ese entonces estaba uno de mis hermanos viviendo en la casa también, en un apartamento de atrás. Y yo le fui a preguntar si a él alguna vez le había sucedido que, bueno, le llamamos espantar. En Guatemala, yo soy de Guatemala, le llamamos, ay, que me están espantando, que me están asustando. Entonces, ese día le fui a preguntar si a él no le había sucedido alguna vez eso, porque a mí me estaba ocurriendo que todas las noches yo veía que una viejita así, no fea, sino tenía una carita bonita, pelo largo, rondaba mi cama y me tocaba la cama así como cuando tocan la puerta, ¿viste? Y yo sentía así, pero no sentía yo temor, sino más bien me preguntaba qué es lo que esta señora quiere, que no le encontraba razón. Hasta después de que ya me enteré de que estaba en mi despertar, dije, me estaba haciendo el llamado al despertar, porque así lo sentía. Hasta yo misma dije, me está llamando la atención a algo. Y desde ahí, a través de mi meditación, yo me enteré que era medium. Yo no sabía que yo era medium. Hasta ahí fue que yo me di cuenta. Y ahí también me dijeron que yo era canalizadora, pero yo no entendía ninguno de los dos temas porque te digo que yo no sabía qué era eso. Y así fui, cuando yo me entero de que soy medium y que soy canalizadora, digo, gracias Diosito porque tengo esos regalitos. Los recibí con mucha alegría, pero después cuando ya me fui metiendo un poquito, sumergiendo más en este mundo, me empezó como a entrar ese miedo y empezaron esos recuerdos de niña a la oscuridad y a lo que yo sentía, a lo que escuchaba. Y entonces ahí empezó ese miedo a hacerse un poquito más grande y más grande y más grande. Fue en donde sucedió todo este proceso que tuve el año pasado y en donde lo viví ahí con ustedes en el curso. Mira, fíjate, aquí dice Camila, ¿no? Qué Ujú. bonito que tu viejita era linda, la que se me materializó a mí casi me hace dar un infarto. Y fíjate, me hizo Sí. recordar una experiencia Ujú, donde, ya más grande, justo me había cambiado de casa y mi hermana estaba como al lado. Entonces me acuerdo que una vez sí me espantaron. O sea, sí alcancé a ver o sea, fue una cosa muy loca porque se me materializó algo a través de sueños, pero que tuvo como su impacto igual en lo ok. físico. Entonces yo me acuerdo haberme despertado y gritar así Ujú, de como Ned Flanders, ¿no? ujú. ¿No? Y hasta se cayó el espejo y Oh una my cosa muy fuerte. gosh. De hecho, traté como de, al día siguiente fue muy fuerte para mí, pero mi hermana puso agua Ujú, bendita y varias cosas y demás, porque creo que son cosas que necesariamente tenemos que ir como pasando para descubrir ujú. nuestros propios Sí. miedos, ¿no? Ahorita tú hablaste también Ay, no puedo de creer. los sonidos, de lo que escuchabas, ¿no? Ujú, Y sí, es que sí, sí. yo lo he dicho, o sea, yo les he compartido cómo mi mediunidad trabaja hasta el punto donde no me arriesgue, ¿no? Ujú, No me ponga a mí como en una situación como compleja, porque es algo que tú, desde tu mediunidad o canalización, tú puedes decirle a los guías, a los ángeles, a los seres trascendidos, mi límite es este, y les toca a ujú, ellos respetarlos, porque tenemos ese libre albedrío. Yo me acuerdo que también cuando empezaba con este rollo de ser sensible, estaba yo, pero yo creo que fue con una razón. Estaba a punto de dormirme y normalmente cuando tú vas como al sueño, lo que haces es relajarte. ujú. Y entonces empecé a escuchar voces, pero muy nítidas. O sea, ya las cosas que alcanzaba a escuchar ya no tenían mi propia voz. A veces pregunta a la gente, ¿cómo es que te llegan los Ajá, mensajes? Y es sí. que a veces te llega con tu propia voz, pero dependiendo de si tienes miedos o no,
tú puedes ir desarrollando o alcanzando a escuchar otras voces. Y entonces empecé a escuchar varias voces y yo dije, no mames, güey, ¿qué es esto? ¿No? Y se me vino el recuerdo de niño, donde yo te contaba cómo me tapaba la cabeza y seguía Ujú, viendo cosas. Cómo escuchaba, me acuerdo de niño, sí alcanzaba a diferenciar un montón de voces. Era como una discusión y otra discusión y bla, bla, bla y demás. Y yo decía, güey, cállense, ajá, déjenme dormir, ¿no? De verdad, déjenme dormir, ¿no? Y eso se me despertó en ese recuerdo. Y yo dije, no, o sea, yo no quiero esto todavía, no sé si lo aguante, por favor, cállense, ¿no? ujú, Y me acuerdo haber pedido a Los Ángeles de, güey, o sea, esto siléncialo porque no quiero, porque me da miedo, porque bla, bla, bla. Y son cosas que hasta el día de hoy todavía no ocurren de una manera así tan nítida, más que de vez en cuando, más que, por ejemplo, en eventos como muy significativos, como en un cierre de año donde me dijeron, este año no sé qué, y que escuché una voz nítida, pero esa no me ujú, espantó. Cuando iba a hacer una transición de trabajo, que me dijeron, esta semana te vas de trabajo, que dije, ay cabrón, ¿no? ujú, Son esas cosas donde lo hacen cuando es prudente, ¿no? No ya como antes, ¿no? Que siento que tenía que pasar para poder ujú, como pues entender lo que actualmente es, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros vayamos aprendiendo cómo es nuestra mediunidad, cómo son nuestros contactos, cómo funciona nuestro canal y de irlo respetando, ¿no? Porque a veces le decía justo en una masterclass que me invitó esta Nati el fin de semana, ujú, de lo que les decía a esos chicos de ese curso, ¿por qué de pronto trato de hacer este hilo hacia la parte terrenal, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, hablamos de lo que yo te decía, ¿no? Tú tienes todo ese límite de decir hasta aquí, porque si no me espanto, ujú. ¿no? Pero Sí. ¿cuántas veces desde la parte tierra te llevas a límites muy cañones con tu pareja, con el trabajo, Ujú, con situaciones donde te arriesgas y donde te pones las situaciones muy complejas y pues porque crees que así es el trabajo, porque crees que así son las relaciones, porque crees que ujú, a te tiene que doler el cierto. mundo, ¿no? Mm, Y no te das cuenta. Y entonces de este lado también tiene su cosa que ver, porque si también tú no pones los límites con los guías, con los ángeles, con los maestros, con ello, no es porque sean malos, sino porque simplemente también hay una parte donde tú necesitas integrar la inteligencia terrenal para decir, a ver, yo soy Alejandro, a pesar de que tenga 38 años, todavía me da miedo escuchar ciertas ujú. voces. Y entonces cuando tú no eres consciente de eso, pues a lo mejor permites y a lo mejor hasta sientes, uy, qué cabrón estar escuchando y no sé qué, y bla, 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 pero te aterras, ¿no? Sí, Pero si tú eres muy consciente, cierto. Ujú, dices, hasta aquí, ¿no? Y me dejas en paz en las noches, como decía Leslie en ujú, alguna, cuando me explicaba como varias cosas, ella decía, pero es que yo les pongo un límite. Y yo decía, pero ¿por qué les pones un límite, no? O sea, pues si son buenos y bla, bla y demás, pues es que a veces es necesario porque no es que lo hagan desde la maldad, pero acuérdate que tú eres sensible y estás ujú. despertando tu sensibilidad. Y Sí. entonces puedes escuchar un montón de cosas, un montón, un montón, un montón de cosas. Si tú no les dices, a ver, este es mi espacio y en las noches no los quiero escuchar, ¿no? O nada más cuando tengas sesiones. Si tú no pones esos límites, pues obviamente es como si, es como si estuvieras permitiendo que en tu casa estuviera un montón de gente y a pesar de que te quieras dormir, Ujú, toda siguiera la gente en la fiesta, bla, 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 y etcétera, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Por eso trato mucho de decirles, esto que estás aprendiendo de mediunidad, esto que estás aprendiendo de los ángeles, tiene su consecuencia hacia la parte tierra. ujú. Y eso es que tú te escuches, que pongas límites, que pongas como en conciencia, ¿no? Exacto. Me da mucho gusto ver este comentario que pone acá y que sea la persona a la... Yo admiro mucho a Woody Muller. Ella está hoy acá con nosotros y dice, el miedo no cabe en la mediunidad. Y eso es Claro, cierto. fíjate, Ujú, fíjate, y eso que dice Judy es bien bonito porque yo cuando escuché, cuando me vi guiado como a hacer esta parte de, te mando un besote en Judy, sí, decía, bienvenida. decía, me decían los guías que hiciera un curso de mediunidad, y yo decía, oye, pero es que yo no me siento preparado, ¿no? O sea, ¿para qué? Y entonces en esta parte de las guías decían, porque el contacto es desde el amor, y tú has vivido
una mediunidad con mucho miedo Ujú. y has aprendido a dejar de tener miedo de la mediunidad porque es un contacto tremendamente hermoso, ¿no? Y es lo que dice Woody, en la Ujú. mediunidad no cabe el miedo. Y justo cuando tú aprendes a ser medium, dejas de lado muchos miedos que te acompañaban, ¿no? Muchos, muchos miedos. Entiendes que todo es perfecto, entiendes la neutralidad de las cosas, ¿no? Como dice, o sea, cuando empiezan como a hablar en el libro de los espíritus, justo empiezan a hacer preguntas donde se acaba esta parte del bien o mal, ¿no? Cuando tú eres medium, aprendes a que no existe ese bien o mal, que todo tiene una razón, que incluso estas experiencias, por ejemplo, lo que yo contaba de niño, pues que tienen su razón de ser para que hoy pudiera entender varias Ujú. cosas, ¿no? Y entonces la neutralidad se da y el amor se da. Porque de pronto decidí, de pronto, hacer un curso de mediunidad, pues justo para también como limpiar esa parte de los miedos que a lo mejor en resonancia a las personas que se acerquen conmigo, pues a lo mejor desde mi plática les voy a explicar, güey, no le tengas miedo a la mediunidad, no hay nada que temerle, pero se trata de Cierto. tu experiencia, ¿no? Ujú. Se trata de que tú Sí. mismo vayas rompiendo pues estos contactos de estos miedos en tu propia historia, ¿no? Ujú. Y es bien bonito lo que dice Woody, porque tiene razón. O sea, la mediunidad no cabe el miedo, porque solamente es amor. Pero si acompañamos con muchas creencias limitantes y nos Ujú. quedamos con estas experiencias de niño, ¿no? O sea, varias cosas dices, Eso fue ¿no? lo Y que entonces, me sucedió a mí. sí, Por puedes todas esas lastimar creencias tus limitantes dones. del miedo, de lo que vivió mi familia y que decían que sucedían muchas cosas eh, fuera de lo común. Eso se fue grabando en la memoria de Bea y yo creo que por eso fue que sucedió ese periodo oscuro de Bea, pero fue realmente para mostrarme eso que tú dices, de, de sacar esas creencias limitantes primero, ver que yo sí podía traspasar todos esos miedos y llegar a este punto de decir en la mediunidad, como dice Woody, no cabe el miedo, es una parte Ujú. importante, pero a veces muchos mediums como que no llegamos a ese tema muy rápido. A mí me aceleraron mucho en mi proceso. Claro, y es que, o sea, también no quisiera sonar porque yo creo que todo tiene una razón. O sea, hay muchos mediums, hay muchos canalizadores que hablan mucho del miedo, ¿no? Yo no Ujú, soy muy partícipe ahora porque siento que en algún momento en mi inexperiencia, en mi creencia limitante, pues había muchas cosas que yo no entendía y que ujú. justo decía, uy, no se me va a aparecer no sé qué, bla, 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 etcétera, ¿no? Ujú. Y muchas Ay, no. personas hablan del miedo, ¿no? Muchas personas contribuyen a que personas tengan miedo y eso no, o sea, justo en esta neutralidad digo, pues es que van dirigidos hacia ciertas personas, ¿no? Pero también creo que tú tienes que decidir con qué quieres vibrar, con positivo o con negativo, con amor o con desamor, ¿no? A qué le quieres dar Mm, entrada, como ciertas mm, cosas y demás, ¿no? Entonces creo que al final, si bien es cierto que todo está bien, o sea, creo que el mejor como termómetro de si está bien hecho o está mal es cómo te hace sentir. Porque como tú decías, ¿no? Si de pronto te estás viviendo con miedo con tu mediunidad, algo no estás viendo, ujú. ¿no? Algo no Sí. estás disfrutando en el camino y te puedes como hasta estar dañando por estar como a lo mejor escuchando ciertas cosas que están provocándote miedo, ¿no? Ujú, Y es bien sí. importante que tú vayas rompiendo esas barreras justo con personas que te acompañen en esos procesos de entendimiento y entonces puedas romper como, ¿no? Ujú, Porque a lo mejor piensas, a lo mejor como nos pasó, porque por ejemplo yo veía mucho Netflix, yo veía mucho YouTube y me ujú. acuerdo que incluso en una sesión con Woody, ¿no? Que también me confirmaba lo de mediunidad. Y decía, es que, güey, o sea, ni siquiera me pueden hablar como de Jesús porque a mí me da mucho miedo. O sea, es como bárbaro Ujú, lo que yo sentía de ujú. miedo, ¿no? Hoy la neta es que ya no lo siento, ¿no? De hecho, al contrario, me siento muy acompañado, ¿no? Pero son cosas que, como tú decías, las tienes que ir viviendo y sanando tu corazón y que son Ujú. necesarias para que te vayas acompañando y dejando de tener miedo, ¿ya? Sí, así es. Bueno, te agradezco mucho por que comentes todo esto, porque en realidad yo creo que, como te decía también, la mayoría de los mediums pasamos por ese proceso
De alguna manera siempre vamos sintiendo el temor al principio, pero es para que podamos crecer y expandirnos y ver realmente de que estamos muy acompañados y que no debe de existir ese temor. Pero a todos nos lleva a su tiempo, o sea, cada uno va a su tiempo y te quería preguntar, ¿tú crees en esto de que en las habitaciones no deben de existir espejos? O sea, no deben de colocar espejos. Híjole, O qué en tu buena casa. pregunta, qué Ujú, buena pregunta. Mm, Siento que creo en muchas supersticiones, o sea, siento que hay varias cosas con las que convivo y otras que no convivo. ujú, Em, por ejemplo, este rollo de los espejos, yo no tengo un espejo, por ejemplo, enfrente de mi cama, que lo he ujú, pensado porque con esto de yoga, pues sí quiero como, ujú, como en algunas posturas verme, ¿no? Porque no es lo mismo. Em, pero dicen muchas personas que hablan sobre las proyecciones, hablan también como de que son puentes de otras ujú, cosas. Mm, no sé, no sé qué contestar porque siento yo que pasa lo mismo dependiendo con lo que estés vibrando. Es como un poco con la parte de la brujería, sí, ¿no? Que también tiene ujú, que ver con lo que dice el curso de milagros sobre las realidades. Si tú crees que la realidad es esa, pues tu realidad va a ser esa, ¿no? Si tú crees que es un portal negativo, pues seguramente va a ser un portal negativo. Si tú crees que algo malo te puede pasar, pues seguramente algo malo ujú, te va a pasar porque sí, estás dando entrada a eso. Entonces, no me gustaría como opinar, sino más bien como recalcar como esta parte de que te vibra a ti, ujú, porque si tú le das una connotación negativa, pues ahí está el pan, ¿no? Es como alimentar el miedo. Eh, yo lo que te sugeriría es, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Para sentirte tranquilo. Si tienes un espejo, porque muchos recomiendan, tapa el espejo en ujú, las noches. ujú, Hazlo. Si te sientes bien con eso y si te sientes seguro, hazlo, ¿no? Porque ¿quién soy yo de pronto para decirte, esto se debe de hacer, esto no se debe de hacer? Es como lo que me pasaba con una chica que decía en canalizaciones justo el sábado, decía, es que sentí como que me mandaron y que pusiera mi mano en el nombre para llevarle sanación. ujú, Y me dice, pero eso no sé si se puede hacer. Y yo, es que lo que tú tienes que entender como canal es que puede ser guiado. Y mientras tú solamente cierres ese canal a lo que dijo Nosegui, a lo que ujú, dijo Alejandro, a lo que dijo Bea, a lo que dice Allan Kardec en el libro de los espíritus, a lo que dice todos los terceros, pero todos los terceros tienen la razón menos tú, ¿no? Tú no puedes ser ese canal que diga, esto estoy traspasando energía. ujú, Si tú no te das esa oportunidad de creer que tienes esa energía, esa posibilidad de intercambio de energía, pues entonces te estás lastimando, te estás flagelando, estás destruyendo como tu confianza en ti, ¿no? Es normal porque cierto. todo el mundo de pronto dice, sí, pero no sé qué, está bien. Y lo mismo vuelo con esta cosa, ¿no? O sea, con esto, porque por ejemplo, hablamos mucho también de ciertas cosas donde pudiera parecerse, en, por ejemplo, es que, ¿cómo se llama este? El pentagrama, el tetragamatrón, ¿no? Ujú, Que muchos dicen, y es una discusión de es, pero no sé qué, pero bla, 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 y ten cuidado, y bla, bla, bla. O el cubo de Metatron, ¿no? O por ujú. ejemplo, alguna vez en alguna publicidad que subí, un señor me contestó, es que Los Ángeles, no sé qué, antes era no sé qué, bla, 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 y no sé qué. Dije, Dios, pues es que esa es tu creencia, Claro. y a lo mejor es como estás viviendo, es un espejo de cómo estás viviendo. Si Ujú, tú de pronto te sientes atacado por el mundo, pues así va a vivir, así va a ser tu ujú, espiritualidad, sí. así va a ser tu conexión de mediunidad, así va a ser tu conexión con los ángeles, así va a ser tu conexión con las personas, así con el trabajo. O sea, todo es un espejo de todo, ¿no? Entonces, esa sería como mi respuesta. Yo sé que estuvo muy larga, pero eso es lo que yo contestaría. Pero me da mucho gusto que lo hayas contestado porque yo te digo, también a eso le tomé como un poquito de temor. La persona que me ayudó a mí a hacer el trabajo ese para poder sacar lo que había entrado en mi cuerpo, me recomendó eso, Mm, de sacar los espejos de mi habitación. Y si yo mm, tenía algún espejo, lo tenía que tener
en algún costado, no directamente así frente a ti, porque así funciona como un portal. Entonces, ujú, yo decidí totalmente sacar espejos de mi habitación porque sí noté que eran los portales que traían en ese entonces todas estas cosas, porque por más de que yo estuve limpiando y hacía todos mis ujú, rituales y todo, eso seguía viniendo y yo decía, pero ¿por dónde? ¿Por ujú. dónde? Y me di cuenta que a mí me gustaba mucho tener espejos en mi casa, así, pero los espejos me atraían muchísimo. Y desde entonces tuve que de mi habitación sacar todo lo que es espejo. También me habían mencionado lo que es televisores, pantallas de computadoras y teléfonos. En la noche Ajá, dejarlos tapados porque son como ujú. portales. Pero es lo que tú vayas a creer como tú mismo dices. Pero tiene una razón, o sea, todo eso que Ujú, estás sí. diciendo tiene una razón. Déjame nada más agregar algo de lo que dices de los aparatos electrónicos. Ayer estaba viendo a Alex Newman, que justo agarró un aparato que medía como las vibraciones de todo, ¿no? A la Ujú, radiación del Wi-Fi, de su computadora, de televisión, o sea, todo, ¿no? Y todo era como ti, 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 y era como de verga, ¿no? O sea, güey, mejor si apágalo, ¿no? En la noche. ujú, Pero pues es que estamos expuestos. Pero algo que dijiste tú me hizo recordar una vez que sentí yo, has escuchado de los ataques a mí energéticos, me ¿no? Eh, suceden. Ujú, ujú, y a todo mundo sí, nos pasa. Pero yo, por ejemplo, yo no creía mucho en la parte de las brujerías. Yo decía, tampoco no, yo, porque no me hasta ha que me pasado, sucedió. porque no sé qué. Exacto. Mm, Pero fíjate, yo sentí que esa vez que yo decía, pero ¿por dónde? Como ujú, tú, ¿de dónde? No sé qué, no sé qué. Y entonces vino un amigo a hacerme Reiki y entré como en una cosa muy profunda y se me vino toda la historia, ¿no? Se me vino tal, 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 hizo esta persona, esto, no sé qué. Y yo dije, pero ¿cómo? Si se supone que estoy como protegido por medio mundo y bla, 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 y yo ujú, levanté mis protecciones, pero ¿cómo? ¿No? Y entonces aventaron una explicación los guías relacionado a eso, porque para empezar, después a la distancia tenía que entender lo que vive una persona cuando le pasa ese tipo de cosas. ujú, Y entonces, como yo no creía en eso, difícilmente iba a poder ayudar a personas que estaban viviendo o limpiar esas sí. cosas. Ujú, Y necesitaba vivirlo para poder primero limpiar mi ujú, casa, ¿no? Y es que es eso, cuando tú te vuelves sensible, o sea, más allá de lo que te puedan decir de si los espejos o no trasladan energía o si representan tal o si de pronto la brujería te puede afectar ujú, y eso, tienes que tener la capacidad de darte ese chance, como por ejemplo esto que explicaba de la transferencia de la sanación, de si te llega el hecho de que tú digas o sientas que tus espejos por ahí entraron, ujú, tienes que confiar en eso, porque está sucediendo, ujú, porque como piensas, sí. manifiestas, ¿no? Y por algo te están dando esa parte, porque somos seres susceptibles. No te vayas lejos. Cuando Ujú, tú descuelgas el teléfono en celular, hay un intercambio de así energía, es. ¿no? La Ujú, telepatía, sí. hay una transferencia, el reiki, hay una transferencia de energía. ¿Existen las cosas positivas? Por supuesto, pero existen las cosas negativas también, por supuesto, ¿no? Ujú, Entonces, sí. si en algún momento, ¿no? O sea, porque no soy muy partidario del miedo, pero güey, pues es que al final Jin Yang, ¿no? Ujú, Todo tiene su propósito. sí. En ese sentido, pues yo tenía que aprender esa parte de la oscuridad para saber cómo limpiarla, para saber qué se siente, para creerlo, ¿no? En tu caso, también para darles a lo mejor a las personas que a lo mejor si están vibrando con esa parte, pues digan, güey, mejor si tapo los espejos, Ujú, mejor si apago los aparatos electrónicos, a lo mejor si pongo eso. Con lo que tú resueñes es muy válido, ujú, es muy, muy válido y no dejes que nadie te diga que no, ¿no? O sea, el primer termómetro eres tú mismo. exacto. Sí. Aquí vale, así como tú dices, lo que tú, con lo que tú resuenes, lo que tú sientas. Yo hice esto de sacar los espejos de mi habitación, te digo, y desde entonces sentí como que ahí estaba, ahí estaba. Cuando saqué yo todos los espejos, yo saqué todos los espejos de mi casa. Ahí paz, sentí paz. Y desde entonces lo que hago, si hay televisor en la casa, tiene que ser en la sala, pero en tu habitación recomiendan, no solamente porque sean portales, sino porque te roban la energía de noche por todo lo que tienen. Es mucha tecnología lo que últimamente utilizamos. Entonces eso nos va quitando nuestra energía.
incluso los teléfonos a veces no son buenos dejarlos tan cerca de nosotros. Entonces, recomienda sacar todo lo que es tecnología de nuestra habitación para que podamos tener un descanso correcto. Y, Claro, claro, ujú. incluso en los alimentos, Ah, ¿no? O sea, ajá. y esto de la televisión, sí, yo te había escuchado con Woody. Yo la neta es que no lo practico porque, mm, pues como que no, a lo mejor no he sido como tan consciente de todo esto que explican las personas, Ujú, pero yo sí tengo una televisión que utilizo nada más para ver, por ejemplo, Los Simpson y eso, ¿no? ujú. Pero sí creo que tiene su repercusión porque sí, esto de a lo mejor no lo pondría como que roba, sino más bien lo que diría es que, pues es que hay energías, como, ¿no? O sea, Claro, esa eso. parte es natural, Ujú, ¿no? Es como, uf, y sí es prudente. O sea, por ejemplo, yo tengo el oído como súper sensible, no me había dado ujú. cuenta de eso. Y luego hay veces que si yo no apago el módem, siento el, Está ahí el ruidito. Sí, a mí me sucede también ¿no? con los ruidos, sí, sí, súper sensible con el oído. Bueno, que había otra pregunta que te iba a hacer y que se me fue ahorita. Oh, eh, yo creo que tú sabes que hay diferentes tipos de mediumnidad que yo no sabía. Yo estoy entrando en todo esto recién y voy conociendo todo esto. ¿Tú qué piensas de la mediumnidad? No se me quedó el nombre, pero es la mediumnidad en donde a ti te entra la energía directamente y se posiciona en tu cuerpo. Y o sea, no sé si sea bueno o sea malo, como te digo, yo estoy recién entrando a esto, pero es una de las que en mí sucede. Y cuando a mí me sucede, me siento súper cansada. Creo que voy a contestar con lo último. Ujú, El sentir energía cansa, ¿no? sí. Ujú, Yo mismo he dicho, o sea, cuando yo empezaba, yo escuchaba, no, antes de empezar, yo veía a gente que decía, es que ya me cansé de leer las cartas. Yo decía en ese entonces, no mames, ¿cómo se van a cansar de esto? sí. Hoy que lo hago, digo, no mames, ya, por favor, ¿no? Porque a veces me llevo a extremos, ¿no? En esta parte de Ujú, inconsciencia, a veces me llevo a tener que trabajar un chingo, un chingo, un chingo, y aunque me desviva ahí, ¿no? Mm, siento que conforme tú vas alimentando tu canal es como hacer ejercicio, pues ujú, obviamente cansa. sí. Es como adecuar a tu cuerpo, es adecuar a tus emociones, es adecuar a tu canal, ¿no? Para el desarrollo de tu sensibilidad. Eso Ujú. es una. Em, ay, pero a ver, recuérdame bien la pregunta porque creo que se me está de, olvidando algo el tipo de mediumnidad en donde Ah, entra ya, la ya, ya. energía a tu Sí, sí, cuerpo sí. y Ok. ujú, Lo he experimentado porque normalmente, no me preguntes por qué, pero yo empecé con estos rollos digitales. Yo no empecé con estos contactos face to ujú, face, ¿no? Cara a cara. Pero sí me pasó que cuando estaba con un amigo, de pronto fue a mi casa y con este amigo ha sucedido que siento, o más bien también siento, y también lo que he escuchado de otros canales y lo que he leído, hablan mucho lo mismo. Tienes el libre albedrío. claro, Punto. claro, ujú, Nadie sí, te va a poseer, nadie te va a agarrar y va a decir, a ver, aquí está Bea y chicos, se va a meter en Bea sí, si sí, Bea no le da permiso. No, no, no. Ese tipo de violaciones, ese tipo de cosas no pasan. ujú, Si tú no estás dando el permiso, porque hay claro, una parte que a lo mejor, ejemplo, y vuelvo otra vez a la parte de la conciencia, tú podrás decir que estás feliz, pero a lo mejor no estás ujú, feliz, ¿no? Tú podrás decir eso que es es el muy cierto trabajo y que también. estás como diciendo pinche trabajo y lo que sea y demás, pero ¿quién está dando permiso? Tú, ¿no? De Ujú, emplearte. Lo mismo pasa por acá. Hay muchas personas que dicen, es que ya me agarraron, es que ya me poseyeron, es que, por ejemplo, había una chica que describía mucho, eh, hasta se grababa en la noche, ujú, y entonces decía, es que me moretearon, es que no sé qué, es que no sé qué. Era como de, güey, pues, ¿a quién estás conectando, ujú, no? ¿A quién estás contactando? Porque a veces también me pasó con una experiencia de una chica que describía que era tanta, tanta, tanta la necesidad de conexión, era tanto el ser de este lado, porque en su vida terrenal no es, ok. que, güey, quiero canalizar y quiero canalizar lo que sea, ¿no? Así no, Y no, lo que sea, eso, ¿no?
Es que esa es la parte que, Ujú, ¿no? sí. Porque tienes ese libre albedrío, porque hay que ver si estás sufriendo tu mediunidad, si estás sufriendo tu Ujú, canalización, observa también del sí. otro lado. Estás sufriendo tu vida, estás sufriendo tu, o sea, tiene su Ujú, relación, ¿no? sí. Porque tierra y aire, ¿no? Y entonces, un poco a lo que voy es que, por ejemplo, mis experiencias desde ese lado han sido solamente 2 veces en las que ha sido una cosa muy loca para Ujú, mí, porque lo que yo sentía era como, o sea, entré en tanta conexión que necesité cerrar los ojos, era como si ujú, estuviera en un espacio de luz, y entonces es como si una parte de mí, la parte que me hace ser Alejandro, este pensamiento, se hubiera separado ujú, y estuviera aquí, y ujú, estuviera de observador. sí. Y todo mi cuerpo, toda mi energía fuera la persona que quería Sí. dar el mensaje. Ujú, Y fue para mí algo muy bonito, muy, muy bonito, porque fue como esa oportunidad de ser ese medio para despedirse de su hijo, para darle esos mensajes de su hijo, a su hijo, ujú. para darle un último abrazo a su hijo, ¿no? Es como en la película de Ghost, ¿no? Cuando, no me acuerdo cómo se llama Ujú. la Yo me chica, conecté pero mucho con esa película cuando entré a esto. Fue lo primero, la película que me apareció ¿qué así. es Y yo la que había pasa? visto de muy joven, la había visto. Ujú. Ujú, sí. Y pasa, ¿no? Pero son acercamientos muy lindos, que es lo que decía Woody, ¿no? Por ejemplo, Ujú, no tiene por qué ser con miedo, pero si tú de pronto nada más te quedas con lo de Netflix, donde está el exorcista y entonces la poseen y entonces bla, bla, bla y bla, 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 que sí llega a pasar, que llega a sí llega a pasar, pasar, sí. porque Ujú, justo es a veces tanto el vacío que puedes sentir en tu tierra que a lo mejor estás permitiendo el contacto, ¿no? Porque lo mismo pasa, a lo mejor tú crees que estás viviendo bien, pero le estás dando permiso a personas desde lo físico que te ujú, están maltratando, ¿no? sí. O que no, o tu mamá o tu papá o cosas así, o piensas que hay amor y no es cierto. Lo mismo pasa, por eso es que trato de ser muy incisivo en observa tu tierra, observa cómo es tu entorno para que entonces también te permitas evaluar y discutir cómo es tu conexión, ¿no? Porque va junto con pegado, ¿no? Ujú, Entonces, no es un contacto que para mí represente riesgo porque finalmente se está haciendo desde el amor, ¿no? Yo muchas veces les digo, a lo mejor si de pronto se te ocurre tener miedo, pues entonces limítalo a los seres trascendidos desde la luz, ujú, ¿no? A los ángeles, a mi Jesús, a mi María Magdalena, a todos los santos celestiales y demás, protejan mi espacio, la, y demás. Blinda todo tu espacio energético, pero procura hacerlo con mucho amor. ¿Cómo saber que es desde el amor, no? Güey, es como cuando yo te digo prende una velita, no porque la vela es la que sea la magia y ajá, demás, sino es una extensión de ti. ujú, Es prende el incienso, ¿no? Pero es como deshazte de toda esa tierra que, en la que a lo mejor estás llegando de malas del trabajo y la chingada, y entonces llegas a tu espacio y dices, quiero respirar, ¿no? Me voy a estirar, bla, bla, bla. Voy a darme ese espacio donde voy a conectar una velita y me le quedo viendo la velita tantito, Arcángel Uriel, Arcángel Uriel, Arcángel Miguel, bla, 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 bla. Y demás, me pongo música que me guste, que me lleve a un estado de vibración distinto, donde estoy en ujú, paz y donde estoy en armonía. ¿Y qué crees, no? Lo que decíamos al principio, y tiene relación con el principio, porque si tú estás vibrando bonito, pues qué vas a sí. conectar? Algo bonito, Ujú, ¿no? sí. Gracias por tu respuesta, porque la verdad que te digo que así fue como yo entré a la mediunidad y cuando lo sentí la primera vez me dio tanto temor. Pero, o sea, ha sido de las dos experiencias. Al principio, la primera personita, o sea, la primera energía que entró a mi cuerpo fue la de mi madre. Mi madre está trascendida. Mm, Y cuando yo la sentí fue así como tú lo explicaste. Yo estaba acá y mi mm, madre estaba en mi cuerpo. Y es como me sucede cuando ellos se quieren comunicar o sea, quieren darle mensajes a mis hermanos. O sea, yo sirvo de ese canal. Es lo que más se da en mí y a veces me asusta, pero mm, también ujú, aprendí eso que tú dices, cómo está tu energía, cómo está tu tierra, porque también sirvo de canal para los los maestros ascendidos, que también algunos se han comunicado conmigo así. ujú. Y es cuando yo quedo totalmente cansada, con esa energía tan linda que tiene, pero que es tan elevada, más elevada que la que yo tengo, que yo creo que eso es lo mismo que me deja agotada, porque no estoy a la misma, el equilibrio no es el mismo.
con un maestro ascendido que me sucede. Eh, entonces, sí, depende de lo que tú dices, a quién permitas entrar a tu espacio. Sí, Y, y a fíjate que mí, me gustó mucho eso que dijiste. Perdóname, sí, adelante. Bea. no, 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 sigue. Es que me hiciste recordar, porque esto que dices tú no me acordaba, pero también uno de esos contactos que ha sido como, que he sentido que se han metido como en mí, ha sido mi Ujú. abuela, que justo es como, ¿hmm? Me acuerdo que empezó Sí. como de, ¿quién anda aquí, Ujú. no? Y de pronto fue como un descargo de Ajá, energía y entonces sí. recuerdos y emociones y bla, bla, y dije, güey, ¿qué pedo? Ujú. Y es que es como el hacerte saber que están vivos, ¿no? En otro plano y demás, donde justo también en el curso es lo que le trato de explicar a las personas. Cuando es tu propia mediunidad con tus seres trascendidos, el contacto es brutal, es brutal, es brutal, es brutal, Ujú. porque es como entiendes que no se fueron a ningún lado, ¿no? Entiendes Sí, que te van a ahí buscar entendí cuando yo. sea Ujú. el momento, ¿no? Que tú no eres como ese Dios que los llama, ¿no? Sino ellos deciden, ahora sí, vamos con este güey porque hay que Ujú. jalarle las orejas, porque hay que decirle, incentivarlo Sí, y pum, ¿no? Entonces son contactos que se visten como muy bonitos y que son tremendamente amorosos y qué bonito que hayas recordado eso porque justo me hace decirte a las personas que están buscando como un medio, como una mediunidad para hacer ese contacto con sus ujú, hijos, para hacer ese contacto con los abuelos, con sus papás. Sí, pero también pierde la expectativa de que tenga que ser desde la mente cuando tú claro. digas. Espera a que ellos se Ujú. Eso es conecten, ¿no? importante. Porque a veces esta tierra que nos hace doler como la ausencia de las personas, pues obviamente lo que quisiéramos es que estuvieran aquí, pero es tanto como decir que, es tanto como descalificar las decisiones que toma el alma de trascender, es tanto como decir que tu experiencia de vida está mal porque a mí me está lastimando, Ujú. ¿no? Porque si tú, Bea, de pronto decides trascender, es porque así venía Ujú. destinado, ¿no? Y que yo podré ser el familiar que a lo mejor me esté cagando de dolor y bla, 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 pero tiene que llegar el punto de amor donde yo desde el amor te deje libre, te deje, entienda que tuvo su razón, como algunas veces me ha tocado decirles a las personas. Es que dicen ellos que están trascendiendo porque la ayuda que tú estabas esperando ya no podían desde lo físico, tenían que trascender para gestar como todo un montón de Ujú. cosas alrededor, ¿no? Y me ha pasado con personas donde dicen, ¿no? Es que se fue mi papá y empiezan las cosas a mejorar. Sí. Pues claro, claro, porque es tu papá ayudándote. Ujú. Se fue mi mamá y las cosas, qué mal, ¿no? Que ahora que se ya fue mi mamá, empiece todo, güey, qué Qué bueno, de cierta manera, bueno. porque le Ujú. estás dando toda esa oportunidad a ese angelito que tienes arriba de construir las cosas, de tejer las cosas para seguirte ayudando. Pero si tú decides de pronto decir, no, pues es que no están, ¿no? No están presentes, güey, es que sí están, ¿no? Es como lo que les digo cuando la gente se atreve a decir, es que soñé con mi papá, pero no me dijo nada, soñé con mi mamá, pero no me dijo nada. ¿Pero qué decían en el sueño? Ah, pues abrazaron a mi hermana, como si se estuvieran Ujú. despidiendo. Ahí hay un mensaje bien cabrón, pero como tu mente dice, no me dijo Ajá. nada, no me dijo nada de vos, pues Sí. ya te perdiste de todo el mensaje, Ujú. ¿no? Y es como decir, Cierto. pues como no está presente físicamente, entonces no existe. Güey, sí existe. Tan existe que te está ayudando desde otros planos, ¿no? Así es. Qué bonito. Bueno, yo creo que se nos va terminando el tiempo. Nos gustaría compartir más, pero yo creo que vamos a hacer otro en vivo, como una segunda parte, porque este tema es muy extendido. Sí, y mira qué bonito lo que dice nada más rapidísimo Giordani, ¿no? Mi hermano trascendió y se comunica conmigo, pero en sueños y deja mensajes a sus hijas. Pero el sueño es como si yo estuviera despierta, se siente raro. Y sí, es que esos contactos de Mm, mediunidad, si nosotros sí. tratamos de encasillarlo a algo de tierra, pues no, no, porque estamos conectando con lo sutil, ¿no? Y entonces, como niños, ¿no? ¿Cuál es el mejor termómetro de lo que lo estás haciendo? Cuando tienes esta fantasía, decía Angelito, que es un niño que a veces me ayuda, dice él, que tu imaginación también sea parte del canal, ¿no? Como niños.
A veces esta Ujú. imaginación nos prende muchos focos de cómo sentir esa energía, porque las creencias limitantes seguramente van a frenar el mensaje, ¿no? Sí. Ujú. Y sí, vean, nos Qué lindo. aventamos el segundo cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Alex. Te agradezco mucho por haber compartido conmigo esta información y bueno, que también me vengas a dar como confirmación de algunas cosas que tenía dudas Ujú, y que, bueno, que te aprecio muchísimo. Espero poder estar contigo en ese curso que estás por sacar y que muchos acá también, si se quieren anotar, pues también les hacemos la invitación porque es muy lindo, ser medium es muy lindo. Nada ujú. más que como les decimos, primero tenemos que pasar por esas etapas en donde tenemos que romper con esas creencias limitantes, con todos esos miedos, para que tú ya veas lo bonito que es ser este canal como medium. Claro, Así que claro. te agradezco muchísimo. ¿Algo que quieras agregar? Sí, pues es que sí, o sea, de esto que decías del curso, esta primera etapa que voy a sacar es que le llamé yo el despertar de la sacerdotisa, en el que es un semanario en el que vamos a estar trabajando con herramientas, porque necesito sensibilizarte a ti de muchos sentidos, ¿no? Con muchas herramientas para que tú vayas abriendo tu corazón, porque obviamente si estás en resonancia es porque a lo mejor tu corazón algo anda ahí bloqueando. Y entonces, para poder empezar un camino de mediunidad mucho más profundo, Ujú. necesitamos despertar como varias Sí. cosas. Entonces, este primer acercamiento de este semanario, que son 6 semanas de estarnos acompañando a través de meditación angélica, a través de oráculo angelical, a través de principios de mediunidad, a través también de tarot, ¿no? Ujú. Esto nos ayuda mucho a sensibilizarnos, a concientizarnos, a traer como respuestas. Y después, ya por ahí, por marzo, empezaré a sacar algunos cursos mucho más profundos de mediunidad y de sanación angélica, que los estaré sacando por trimestre. Quiero romper un poquito las estructuras porque creo que todos necesitamos a veces descansos Ujú. y que Cierto. son bien valiosos, ¿no? Entonces, para mí es un placer todo lo que me preguntaste porque es un recordar, ¿no? Mi camino es un recordar Mm. y confirmaciones, como lo decía una chica, de me estás confirmando que mi papá, y es que a Ujú. veces Sí. hay que entender eso. A veces, si nosotros decimos, ¿no? Podríamos haberlo dicho, como no está el nombre de mi papá, entonces no me está dando un mensaje. Pero la Ujú. capacidad de mediunidad es buscar como también esos contactos que a lo mejor no directamente, pero algo te tocó en el corazón. Y entonces permitirte que te toque en el corazón y creer que te están mandando un mensaje, porque así es, ¿no? Porque afortunadamente tanto Bea como yo decidimos ser medios. Entonces, obviamente van a buscar la manera en que no nada más toquen tu corazón, Ujú. ¿no? Esto no se trata de individual, se trata de colectivos. Y entonces, si tú permites que tu corazón vibre con la parte de la sanación que a lo mejor Bea y yo tuvimos, ¿no? O estamos teniendo, o que también este mensaje digas, pues también es para otra persona y lo entiendas así, pues va a ser Ujú. bien bonito, ¿no? Entonces, muchas gracias, Bea, por la invitación, muchas gracias por todo lo que me preguntaste, y pues acá andamos. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a a las almitas que nos acompañaron hoy. Esperamos que en algo les hayamos ayudado con respuestas y con guía. Y de nuevo, gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz día, feliz tarde, feliz noche. Gracias, Alex. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Nos vemos Bye muy bye. pronto. Cuídense. Bye. Gracias.